El momento de transformar tu campo ha llegado. Únete a la experiencia agroregenerativa, una semana dedicada a aprender las herramientas y criterios que te ayudarán a implementar la agricultura regenerativa sin comprometer tu productividad. ¿Por qué participar? Acceso a técnicas prácticas y sostenibles, mejora la salud de tu suelo y aumenta la biodiversidad. Asegura una transición productiva hacia la regeneración de tu campo, ideal para agricultores que buscan soluciones efectivas y duraderas. No esperes más, descubre cómo puedes empezar a mejorar tu tierra desde hoy. Inscríbete ahora y sé parte del cambio que tu campo necesita. Únete a la experiencia agroregenerativa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros rompemos esa biodiversidad? Por esa enorme cantidad de malas praxis que ya vengo mencionando hace mucho tiempo, pero ahí tienen algunas de las malas praxis: el uso de fertilizantes de síntesis química, sobre todo en gran cantidad y en forma permanente, los fitosanitarios, el uso de arados y distintos tipos de maquinarias, el suelo desnudo, el monocultivo, hacer una sola especie en una gran superficie, o sea, una sola especie de planta en una gran superficie, etcétera, 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 etcétera. Podemos hablar una hora nada más que de prácticas que afectan a la biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos cualquiera de estas prácticas? Lo primero que sucede es que generamos un desequilibrio microbiano. Es un desequilibrio biótico, porque se desequilibra toda la biota, o sea, todos los bichos que hay en ese ecosistema suelo-planta. Pero bueno, en este caso vamos a hablar exclusivamente de los microorganismos, no porque sean los únicos, sino porque quizá es lo más, lo más estudiado y lo más fácil de interpretar. Entonces, ante cualquiera de estas acciones, automáticamente va a haber un desequilibrio microbiano que va a generar un desequilibrio químico también, y físico. No hay forma de que esto no suceda. Entonces, ante ese desequilibrio físico, químico, biológico, se va a generar un cierto grado de estrés en la planta. Depende del impacto que estemos generando, ese estrés va a ser un estrés razonable, manejable o no. O sea, si se pasa de la raya y se transforma en distrés, así se llama técnicamente, pues la planta va a entrar en otro estadio que se llama enfermedad. Y cuando digo enfermedad, cuidado, que yo no estoy hablando de enfermedad desde el punto de vista fúngico, porque normalmente se relaciona la palabra enfermedad con una fungosis, lo cual está mal desde mi punto de vista, es un error conceptual que no corresponde, es una enfermedad y punto. Una enfermedad, es una patología. Que después, por X motivo, se le haya dicho que cuando uno habla de enfermedad está hablando de una fungosis. Bueno, en este caso yo estoy hablando de enfermedad como algo conceptual, una patología. La planta, cuando el nivel de estrés no lo pudo soportar más, se transformó en enfermedad. ¿Qué quiere decir enfermedad? Quiere decir que la planta cambió su condición y empieza a tratar de sobrevivir. La enfermedad en realidad lo que hace es de alguna manera el detector de situaciones anómalas y le está diciendo a la planta, bueno, vamos a tratar de solucionar el problema. La enfermedad no es algo malo, es algo bueno. Fíjense lo que estamos hablando. Estoy diciendo que la enfermedad es algo bueno, no es algo malo. Y no estoy loco. La enfermedad es el indicador de que algo está funcionando mal y es la planta la que trata de solucionar el problema a través de distintas acciones. Hay muchas, o sea, podríamos hablar un día entero de cuáles son las acciones que toma la planta en función de la problemática que está viviendo. Depende del tipo de estrés, depende del tipo de situación, la planta va a generar una u otra enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando la planta se enferma? Empieza a generar distintas sustancias. Dependiendo de cuál sea la enfermedad, o sea, de cuál sea el origen, va a segregar determinadas sustancias para tratar de equilibrar el sistema. En función de esas sustancias que la planta empieza a segregar, va a ser el bicho que va a venir de alguna manera, a tratar de limpiar esas sustancias que la planta está segregando. O sea, de alguna manera, la planta lo que está haciendo es
generando unas sustancias que le son amigables a determinados bichos, que pueden ser hongos, bacterias, nemátodos, lo que sea, insectos. ¿Tá? Entonces, dependiendo de cuál sea la enfermedad y de cuál sea la sustancia que está segregando, va a atraer a determinados bichos que estaban siempre ahí, no estaban a 100 kilómetros de ahí, siempre estuvieron ahí. Sobre todo lo que son bacterias y hongos, estuvieron siempre en la planta, siempre en el suelo, siempre, absolutamente siempre. No es que vinieron caminando, se tomaron un bus para llegar ahí, no, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que durante un periodo de equilibrio no pasaba nada. Estaba, pero en un equilibrio, donde había una cadena trófica, donde cada uno se comía al otro. Entonces, al estar en equilibrio, no hay enfermedad que valga, no existe. ¿Qué quiere decir? Que empieza a crecer esa enorme cantidad de sustancias que la planta segrega, y ahí es donde el bicho que ahí estaba en su momento empieza a crecer porque ahora tiene más comida para él. Entonces crece, pero no es el bicho malo, no es el bicho que vino a enfermar la planta. El hongo no vino a enfermar la planta. La bacteria no vino a enfermar la planta. ¿Se entiende? La enfermedad es previa. Así funcionan las cosas. Entonces, cuidado nos han hecho creer que la enfermedad es mala, nos han hecho creer que los bichos son malos. ¿Por qué? Porque los muchachos venden remedios, venden medicamentos, venden agroquímicos. Por eso nos hicieron creer que todo esto es así. Pero bueno, entonces, ¿no será que nosotros hicimos mal las cosas y después se llenó de bichos? Y después, ¿qué es lo que nos queda? Y lógico, se llenó de bichos y obviamente tenemos que controlarlo, porque si no, ahí sí que se nos comen las plantas. Fíjense, pero cuando la planta está en equilibrio, segrega determinadas sustancias, como por ejemplo aldehídos, que en lugar de atraer a insectos fitófagos, atraen a insectos que comen a otros bichos, que pueden ser bacterias, hongos o insectos mismos. Entonces, fíjense cómo el equilibrio es lo que hace que las cosas funcionen bien, que esté de alguna manera el sistema funcionando con cierta estabilidad. Es que nosotros desequilibramos permanentemente todo y ahí es donde están los problemas. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿son la solución los fitosanitarios? Cualquiera diría, y sí, son la solución, porque si yo tengo una plaga y bueno, tengo que eliminarla, son puntos de vista. Entonces, ¿por qué los fitosanitarios no son la solución a este tipo de problema? Primero porque en realidad, como les dije antes, el problema no son los bichos, el problema es la planta desequilibrada, el suelo desequilibrado. Ese es el verdadero problema. Entonces, si yo elimino a los bichos y no solucionar el problema real, es cuestión de tiempo para que vuelva a suceder el problema. Si yo no solucioné el problema, va a volver. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el desequilibrio original. Si yo no desequilibro el sistema, no voy a tener la consecuencia de la que estamos hablando, ningún tipo de patología. El segundo punto por el cual los fitosanitarios, a mi juicio, no solucionan el problema es porque no solamente eliminan al bicho que supuestamente es el malo de la película, sino que además eliminan una gran cantidad de otros, con lo cual estamos afectando todavía más a esa biodiversidad. Entonces, es cuestión de tiempo para que, si yo elimine la biodiversidad, voy a tener más problemas. El tercer motivo por el cual, desde mi punto de vista, los fitosanitarios no son la solución, es porque además generan estrés al sistema suelo-planta, porque son moléculas artificiales y tóxicas. Las moléculas, ya sea de insecticidas, fungicidas, nematicidas, lo que sea, son tóxicas y además estresan a la planta. No sé la relación costo-beneficio si justifica. Y la cuarta, y digo no la última, pero por lo menos la cuarta de las cosas por las cuales yo creo que los fitosanitarios no son la solución, es porque le aportan toxicidad a la planta, que esa toxicidad después la comemos nosotros o lo comen los animales que después comemos nosotros. En vez de solucionar el problema, sigue diciendo, no hay otra solución, ¿qué le voy a hacer? Es así, yo no puedo trabajar sin fitosanitarios, sin agroquímicos. No puedo porque es la única forma de trabajar. Error, no es la única forma de trabajar. Es una falacia. No es cierto. No es cierto.
No es cierto que las plantas se me van a enfermar si trabajo en la agricultura o en la ganadería. Se van a enfermar si trabajo mal, no si hago agricultura.